Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y su editorial universitaria, en colaboración con la comunidad filosófica de Monterrey, les damos la más cálida bienvenida a este espacio, su casa universitaria del libro. En esta ocasión, continuando con el octavo ciclo de charlas de filosofía contemporánea 2024, Filosofar desde el Norte, presentamos Metafísica de la Relación, Sustento del Filosofar. Charla que imparte el doctor José Luis Cisneros Arellano, doctor en filosofía, profesor de tiempo completo en filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL, en licenciatura y posgrado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con el perfil deseable PRODEP. Es miembro fundador de la Comunidad Filosófica Monterrey y miembro de las asociaciones académicas como la Asociación Filosófica de México, Asociación Hispánica de Humanidades y Academia Mexicana de Lógica. Ha sido par evaluador del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y es director de AIDIAS, Revista de Estudios Filosóficos del Centro de Estudios Humanísticos de la UNL. Ha escrito diversas revistas científicas nacionales e internacionales, así como autor de libros sobre filosofía e iniciación en la lógica, entre otros textos. Doctor, bienvenido. Le cedo la palabra y les pido un fuerte aplauso. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, gracias. En primer lugar, pues me da mucho gusto que estén aquí compartiendo esta tarde conmigo y con la comunidad, así como con la comunidad universitaria. Gracias entonces principalmente a Tirso por la invitación para participar en las charlas. Gracias también a Rolando Picos por su presidencia en la COFIL, que ha estado en constante comunicación con las iniciativas de sus miembros, en este caso de Tirso. Gracias. Y también a Antonio Ramos por las gestiones de estar siempre a disposición para estos ciclos de charlas y conferencias. Y bueno, no voy a darle más preámbulo al asunto. Espero que el camión de la basura se lleve toda la basura que voy a decir y que se quede solamente lo bueno. Esto que les traigo, esto que quiero compartirles, básicamente es una deducción que tuve en el año 2000, pero que no tuve cómo justificar ni profundizar, y siempre me causó inquietud haber llegado a esta deducción, porque siempre me pareció bastante ingenua, ¿no? Lo suficientemente ingenua como para no compartirla y quedarme mejor con alguna postura clásica, con alguna otra visión, pues digamos que más canónica de los ejercicios filosóficos. Sin embargo, con el paso del tiempo he ido encontrando razones para justificar esto, y en esta ocasión pues vamos a ver qué opinan al respecto. Espero que por aquí se le pueda cambiar el asunto. Bueno, vamos a empezar. Estas palabras que encuentran aquí, estas preguntas, voy a irlas comentando con lo que tengo aquí escrito, y de repente me detendré para aclarar algunos puntos. Me parece que hay dos prejuicios que son para mí pues, dificultades teóricas, y para muchísimas otras personas al parecer no tienen rival. Y bueno, estos prejuicios, en el sentido como lo plantea Remedios Ávila, de que la metafísica es una reflexión radical que trata sobre prejuicios, aquella visión, aquella concepción que te permite organizar y darle un sentido a todo, y a partir de ahí iniciar tu reflexión filosófica. Coincido con ella, y al menos yo lo que encuentro es que el lenguaje y la historia son esos dos primeros prejuicios. Les digo, no en su sentido peyorativo, sino en ese sentido de que existe muy difundido ya desde hace bastantes décadas que todo se reduce al lenguaje, o todo se reduce a la historia, en el sentido de que, bueno, prácticamente terminan siendo sus conceptos maestros o sus caballos de batalla a la hora de querer explicar metafísica o antimetafísicamente
filosóficamente algo. Hay un tercer prejuicio que me parece que es importante también señalarlo y que es tal vez el más peligroso de todos, y es el de la experiencia. Les pongo un brevísimo ejemplo. Hay personas que creen que con su sola experiencia es suficiente para creer saber lo que la teoría ética dice. Son 2500 años de reflexión filosófica en torno a la ética, y de repente a alguien lo invitan para formar parte de algún comité de ética, para hacer un código de ética, y se vale solo de su experiencia. Su experiencia es limitada, su experiencia es singular, no puede ser punto de partida para pensar teóricamente algo de manera universal. Entonces, el detalle es que la mayoría todas las personas tenemos nuestras propias experiencias que nos conducen a creer que pues, el mundo se explica y adquiere sentido a partir de nuestra experiencia, de lo que creemos que tiene sentido. El problema con estos tres prejuicios, y no pretendo aquí detenerme en esto, solamente darles una especie como de etiqueta para que no me estorben a lo largo de la reflexión, pero por supuesto que podemos regresar a ellos cuando ustedes así lo consideren. El problema con estos tres prejuicios es que se plantean como conceptos reductivos que sujetan a toda la realidad al modo de ser de la situación que pretenden señalar. No pueden ser, con mayúsculas, el punto de partida, menos el punto de partida metafísica, porque pues, básicamente, y les digo para dar una especie de etiqueta simplona, sin que esto quiera de mi parte cerrar el debate, el lenguaje es un instrumento de comunicación, la historia es una interpretación de los modos de la sociedad a través del tiempo, y la experiencia es siempre particular. El prejuicio entonces, les digo, se entiende básicamente como su etimología lo señala, como un juicio previo a una reflexión concreta. Algunos alcanzan el rango de fundamentales de tal forma que se erigen como conceptos maestros que sintetizan o señalan una realidad compleja que no puede ser reducida a un objeto, hecho o momento. Se tornan entonces conceptos connotativos, y esto va a tener mucha importancia para lo que quiero señalar más adelante, la diferencia entre connotación y denotación. Un concepto connotativo es aquel término que, por su nivel de abstracción, se aplica a toda una realidad, de tal forma que permite su explicación de esa realidad, ya que su enfoque se extiende o amplía en un intento por abarcar las posibilidades de entendimiento más pertinentes para toda ocasión. Un prejuicio se construye entonces, siguiendo esta línea, como un concepto connotativo en el momento en el que de él depende todo lo demás. El lenguaje como prejuicio y concepto connotativo explica y hace depender a toda la realidad de sus propiedades de comunicación, interpretación y, en el mejor de los casos, denotación. Es decir, escribir y señalar precisamente algo frente a él. La condición histórica como prejuicio y concepto connotativo explica y hace depender a toda la realidad de sus límites epocales en el ámbito social. Y la experiencia como prejuicio y concepto connotativo explica y hace depender a toda la realidad de la capacidad humana de aprendizaje que produce el contraste entre la subjetividad y la realidad, sea esta empírica, ideal, espiritual, lo que ustedes consideren. Ahora, este es un asunto que quiero ir aclarando. Estos son dos puntos que me parece que tengo que marcar mi línea para explicar el hilo argumentativo que quiero señalar, y después, cuando lleguemos a la conclusión, quizá confrontar estos dos prejuicios, estos tres prejuicios, con mi idea de lo que es metafísica. Pero también tengo que explicar qué entiendo por filosofía. Y bueno, no cualquiera se atreve a dar una definición de filosofía frente a un público, y menos quedando guardado para la posteridad en un video o en un escrito, porque siempre va a ser sujeto de réplicas, y no pasa nada con eso, pero no todo el mundo se quiere animar a quedar así expuesto. Bueno, pues aquí va la mía, y cuando crean oportuno, pues denle duro. Filosofía es una actividad humana que pregunta y responde por la esencia. Van a decir la gente post-kantiana que estoy siendo bastante anticuado con esto. Luego explico por qué. Responde por la esencia, pregunta y responde por la esencia o ser de cualquier tema. Este tipo de actividad denota la actitud de cuestionamiento permanente,
denota un tipo específico de reflexión a partir de cualquiera de los siguientes criterios. 1. Confrontar dos afirmaciones opuestas o contradictorias e inferir de ellos sus consecuencias. Dialéctica. 2. Identificar los elementos de un problema y deducir de ellos sus implicaciones. Analítica. 3. Enfocar el vínculo entre nuestro criterio y el fenómeno que se nos presenta sin importar su estatus ontológico, de si existe o no en la realidad. Fenomenología. 4. Leer entre líneas las posibilidades de aquello que se da. Hermenéutica. 5. Postular la relación que explica cualquier otra relación. Aquí entro yo. ¿Sí? Esto significa que hay modos específicos de filosofía, pero ellos dependen siempre de lo que se entienda o se haga por metafísica. Y aquí viene la siguiente. Acá. La pregunta ¿qué es? Para mí expresa bastante bien lo que voy a explicar que entiendo por metafísica. Es de entrada una disciplina, es para mí la disciplina central del ejercicio filosófico, ya sea de manera completamente académica o como dicen en música, lírico, ¿no? Así como se viene, sin tanta preparación. También es la actitud y el cuestionamiento explícito, permanente y radical que da profundidad a la filosofía. Esta pregunta de qué es, y luego puntos suspensivos, la explico así. El pronombre que denota el modo ontológico admitido. Admito algo, existe algo, y el qué me lo está planteando. El verbo es denota el estatus, su actividad o momento. Los puntos suspensivos denotan una entidad determinada, la que quieran que pertenezca a ese mundo ontológico que he admitido desde un inicio. La respuesta a la pregunta es dogmática o crítica. Connota su ser, con mayúsculas, y su enunciación la instituye como concepto explicativo. Es decir, cuando yo voy a dar una respuesta a la pregunta ¿qué es? X, Y, o Z, o A, o B, o lo que quieran, o puedo ser bastante dogmático, o puedo ser crítico, pero básicamente esa respuesta tiene la pretensión de explicar algo. La habilidad que yo tenga para enunciarlo en un lenguaje, eso es independiente de la potencia y la profundidad de la respuesta a esta pregunta. Si yo soy malo para el lenguaje, bueno, pues batallaré mucho. Y hay gente que no, lo harán tan bien que les bastará un tweet para, en una sola frase, explicar todo lo que quieren dar a entender, o si no, requerirán una tesis completa, ¿no? De 1500 páginas como Foucault, por ejemplo. Esto es posible si y solo si el método filosófico empleado expone abiertamente, ojo con este concepto. Otro más que me gusta traer de las profundidades de la historia griega, dice, sí, esto es posible si y solo si el método filosófico empleado expone abiertamente el arjé, que funge como prejuicio en consonancia con lo que plantea Remedios Ávila. ¿Es ese prejuicio articulador, piedra de toque que explica todo el seguimiento reflexivo, o conecta la vivencia de tu praxis con la actividad intelectual que estás desarrollando? Tengo, para ir desarrollando esto, entonces hay un modo en el que uno se acerca a la respuesta de la pregunta metafísica, y yo les había empezado a decir, bueno, esos modos, aquí hay simple ejemplo, lo podemos discutir con más precisión si quieren, pero hay un concepto metafísico que plantea un punto de inicio, una piedra de toque, y en este caso, por ejemplo, tenemos la idea que tiene que ver con una filosofía dialéctica, y tenemos un ejemplo muy concreto con Platón. Y así están el resto. No los leo porque los están viendo, ¿sí? Ahí están, sin problema. Se pueden discutir estos asuntos, pero lo que quiero transmitir aquí es el que hay unas palabras o una expresión o una sola palabra que siempre son clave para poder, a partir de ahí, tú jalar tanto un modo de acercarte y de explicar como un alcance o profundidad en esa explicación. Todo eso, como diría Quine, es asumir también un compromiso ontológico, ¿no? Estoy desarrollando una reflexión filosófica que está acorde o es congruente con lo que yo pienso de un inicio que existe como mundo. ¿Qué hay?
¿cuáles empezaron a ser mis prejuicios? ¿No? Y en esto retomo un poquitito la tónica de las exposiciones pasadas, porque estamos aquí y a propósito, a colación de la conferencia de ayer de Víctor Hugo, estamos haciendo filosofía situados. Bueno, ¿cuál fue parte de mi situación? Mi primer prejuicio tuvo que ver con la lógica. La vi en preparatoria, el profesor que nos dio esta materia, la materia era filosofía, pero nos dio este texto, y nos decía básicamente que a él le importaba cualquier cosa que nosotros dijéramos, lo que pensábamos, y que estaba dispuesto a escucharnos. A mí jamás nadie me había dicho que le interesaba saber lo que yo pensaba, y eso me enganchó. Pero me topé con que mi primer acercamiento a la filosofía me hizo creer que era lógica pura. Entonces empezó mi prejuicio de creer que todo lo que tenía que hacer tenía que ver con sistematicidad. Tengo otros dos acercamientos. Cuando ya estaba empezando a gustarme esto de la filosofía, me acerqué a estos textos, ¿no? El de Taylor, que me mostró básicamente la vida de Sócrates, y el de Ríos, que me mostró al final, fue lo que más me gustó, el poema de Parménides. Y empecé a creer que la filosofía sí trataba de sistematicidad lógica, pero atendiendo al ser, ¿sí? Al ser básicamente, para obtener de ello un beneficio, una utilidad. Y esta utilidad tenía que ver con el talante ético que yo tenía que asumir a partir de ahí. Entonces, a partir de ahí empecé a tratar de encontrar, muchas veces de forma desordenada, apresurada, que las prisas me ganaban, empecé a tratar de encontrar explícita o implícitamente el ser en todos los textos de filosofía que yo leía. A ver, este autor, esta autora, esta escuela de filosofía X, lo que fuera, ¿en dónde está su concepción del ser? ¿Están siendo explícitos? ¿Está oculta? Otra, ¿hay un compromiso ético aquí? ¿Lo están haciendo con rigor lógico? ¿Sus argumentos se siguen bien uno del otro? Esto fue lo que empezó a mí a manifestárseme en la cabeza, poco a poco. Mi primer acercamiento entonces tuvo que ver con estos textos que me dieron como antecedentes y criterios de rigor en la mente, y que fui intuyendo en diversos niveles de alcance y profundidad. No cualquier texto iba a plantearme al mismo nivel su problemática del ser. No todos los textos iban a tener el mismo nivel de rigurosidad argumentativa, ¿no? Y no todos se iban a aventar al compromiso de decir éticamente, esto es con lo que nos comprometemos, esto es en lo que creemos, ¿no? Entonces había niveles, completamente. Descubrí la metafísica de Aristóteles cuando empecé la carrera y dije, aquí está explícito y a un nivel bastante profundo el tema del ser. Pero no era lo mismo con otros, con la apología. En la apología estaba más presente el asunto del compromiso ético, ¿no? Entonces, poco a poco, iba encontrando esto. Y entonces pensé en esta palabrita que se la debo a mi compañero de aquel entonces, Juan Ángel Garza Camarena, ¿no? ¿Es Garza Camarena o Camarena Garza? Bueno, Tirso, pregúntenme a Tirso. Dimensiones, ¿no? Esta palabrita yo se la escuché por primera vez y me gustó mucho. Entonces, ¿qué entiendo por esto? Asumiendo entonces que para filosofar debía usar el rigor de la lógica, con la certeza de que la filosofía debería brindarme la utilidad de lograr una vida buena como Sócrates, muy pretencioso, pero pues al menos como horizonte me parece bastante aceptable, y convencido de que el problema principal de la filosofía es el ser, procuré contrastar las ideas encontradas en las lecturas de filosofía, porque deseaba leer entre líneas la noción implícita o explícita del ser en cada texto. Buscaba además identificar los elementos o razones de cada propuesta filosófica con el fin de encontrar una tesis o una deducción que me permitiera o que me condujera vincularme con mi vida y con mi contexto. Sin saberlo, tuve en mi cabeza una revoltura dialéctica, analítica, hermenéutica, fenomenológica, como modo de pensar filosóficamente. Estaba completamente desorganizado, pero había por ahí esas pequeñas dosis que uno va captando en las lecturas y cuando escuchas a tus profesores y cuando escuchas a tus colegas. Porque de manera burda contrastaba ideas, analizaba las teorías, con todas mis fallas en, por ejemplo, el cálculo lógico o en formalización, con todas esas fallas, pero lo trataba de hacer. O emitía enunciaciones sin mucho rigor o con bastante
descuido en las palabras utilizadas que daban a entender muchas, se interpretaban más cosas, tanto en las conversaciones como en las cosas que yo escribía. Todavía por ahí escribo alguna cosa en Facebook y me llueve cuando alguien entiende otra cosa y me meto en una bronca que no sería necesaria en realidad, pero que a veces es divertida. Para decirlo en pocas palabras, sabía que había diversos niveles de reflexión filosófica en todo lo que leía, incluso en un mismo autor o autora. Ahora, el chiste era que con los diversos niveles de dimensión filosófica, yo trataba de encontrar algo que no fuera exactamente una jerarquía axiológica, es decir, un valor que vale más que otro, ¿no? O una jerarquía óntica, este ente es más importante que este otro ente. No intentaba señalar eso, y tampoco una jerarquía cognitiva, ni política. Lo que empezaba yo a tratar de explicarme es que esto que estaba planteando tiene o significa que esa dimensión, ese nivel, es el tipo de explicación alcanzada. ¿Qué tipo de explicación se me está presentando lo que voy leyendo o voy escuchando cuando estoy dialogando con alguien? Ahí era lo que yo empezaba a intuir que podía encontrar o el ser, o el compromiso ético, o la rigurosidad. Por ejemplo, fíjense, las 4 causas de la filosofía de Aristóteles son nociones metafísicas porque explican el ser de todo ente que se asume como problema teórico. Podemos pensar que estaban equivocadas o podemos señalar que requieren más explicación o que pueden ser sustituidas por otros conceptos. Ese no es el problema. El problema aquí básico es que al ser tan explícito el tema de las causas aristotélicas, lo que hace es decirte, vámonos a un nivel profundo de explicación sobre lo que son las cosas. Y ese nivel profundo era haber llegado radicalmente hasta el ser. Eso es lo que plantea Remedios Ávila en un principio, seamos radicales a la hora de hacer metafísica. Y la radicalidad es llegar al ser, no llegar a una propiedad cuantitativa ni a una interpretación cualitativa o a una anécdota, no, es llegar al ser. Otro, el a priori de Immanuel Kant, es una noción también con pretensiones metafísicas, pero que se concentra en el nivel de explicación de la teoría del conocimiento. Ya no es una explicación de corte metafísico, aunque haya tenido en un inicio la pretensión de serlo. Pero todo se me aclaró en la cabeza con mucha mayor precisión cuando ingenuamente en tercer semestre, cuarto semestre, por ahí, vi a este señor, ¿no? Que siempre ha sido parteaguas para un montón de personas, y algunas personas lo meten ahí con su pedestal. Ludwig, como le digo a alguien que sabe alemán, Wittgenstein, ¿no? Así una vez. Leí el Tractatus, me convenció la sospecha. Básicamente, cuando estaba leyendo el Tractatus, llegué a lo siguiente. A lo largo de las 7 proposiciones organizadas como secciones de su reflexión analítica, en este caso Wittgenstein, cada una connota una idea que se expresa a partir de nociones explicativas. En sí mismas no explican nada, son solo enunciados, pero sintetizan un sentido a lo largo de sus subproposiciones secundarias, terciarias, etc. Cada una emplea conceptos que connotan, no denotan. A lo largo del Tractatus no te está dando ejemplos concretos de lo que le pasó a él el día de ayer, o del perro que se cruzó en el camino cuando iba por ahí en su carro. No está diciendo eso, está utilizando palabras que connotan, ¿sí? Que te permiten interpretar. En ese sentido, se trata de una explicación metafísica de un problema teórico complejo articulado por la dimensión del lenguaje y de la teoría del conocimiento. No estaba él pretendiendo hacer metafísica, estaba tratando de explicar o de quitar paja alrededor de toda la serie de discusiones, a veces bizantinas, que se daban en la historia de la metafísica, y el tipo lo que termina haciendo es dándote 7 proposiciones importantes que tienen un rango de explicación metafísica sobre un problema de la filosofía en concreto, lenguaje. Está a ese nivel, no está hablando del ser, no le importa hablar del ser, pero el estilo, el modo en el que está argumentando y las conclusiones a las que están llegando tienen esa pretensión. Entonces,
para mí, se dejó venir una primera interpretación de lo que es metafísica, ¿no? Hice un análisis muy burdo, así empecé, un análisis filológico, así muy de inexperto, ¿no? Me atreví a plantear una explicación propia de lo que hasta ese momento entendía respecto a filosofía y su utilidad. Hice un escrito, a mano, así, tal cual, con todos los errores de ortografía que se puedan imaginar. Y se lo entregué a mi profesor en metafísica, Pedro Gómez Arias. Al inicio quedó complacido, pero, creo que le causé buena impresión. Unas semanas después, me dijo que mi tesis contradecía su fe y la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Y al ser estos dos sus prejuicios filosóficos, no aceptó mis conclusiones. Recuerdo muy bien cuando se dio la media vuelta, me decía, no, porque tartamudeaba, no estoy de acuerdo. Se dio la media vuelta y se fue. Como quiera seguí siendo su asistente, ¿no? Eso sí me permitió. Apoyado en un análisis filológico, así muy burdo les decía, y después de identificar 3 significados de la palabra griega meta, de metafísica, esto es lo interesante. Meta significa antes, entre y después. Todo el mundo cree que es después de. Significa antes, entre y después. Llegué a la primera deducción. La metafísica aristotélica, que trata sobre el ser del ente, en realidad se refiere o connota tanto a las condiciones previas como a las consecuencias finales del ente, pero el peso de su propuesta se concentra en todo aquello que se da en el ente, es decir, su entre, entendido como operación interna. Para abonar al tema del grupo de investigación en el que estamos y a las charlas, prácticamente aporta su propuesta de la identidad y la diferencia de los entes que está poniendo sobre la mesa para el discurso, para el análisis. Entonces, más allá del dato concreto, no nada más plantearlo como más allá de la física, ¿no? De la física, de la materia, más allá del dato concreto, hay un sentido metafísico que se está empezando a plantear y que yo encontraba en las lecturas que hacía. Se puede denotar, señalar con precisión con el dedo, una condición previa, una consecuencia final y un proceso interno, para atender a esto del antes, entre y después. Pero esto no fue lo que interpreté con tanta literalidad. De ser así, estaríamos en presencia de una ciencia descriptiva cualquiera. ¿Por qué? Porque estarían denotando, es decir, señalando con mucha precisión, procesos, condiciones, finalidades, puras cosas que se pueden cuantificar, a propósito de lo que quería Quine, por ejemplo, para establecer una metafísica que valiera la pena. Lo que leí entre líneas fue un sentido más allá del dato concreto, es decir, una idea, una explicación, una tesis, una noción, una abstracción. Aristóteles y más tarde Nietzsche acusaron a Sócrates de haber fundado el concepto, es decir, más allá de lo que una palabra señala o apunta. Le decía Sócrates a Teteto, no me des ejemplos, dame una idea. ¿Sí? ¿Qué planteaba Platón? Una idea. Vamos a hablar de ideas, no vamos a hablar de cosas concretas. ¿Qué planteaba Aristóteles? Lo mismo. El detalle es que utilizaban palabras diferentes, que provenían de contextos distintos y que les eran significativos por los contextos que vivían. Yo lo he dicho en otras ocasiones y lo digo en las clases en las que doy. El concepto de usía de Aristóteles, que se tradujo por sustancia en latín, usía, si lo escarbas el concepto más no poder, encuentras que significa parcela, pedazo de tierra. Eso significa. La sociedad, el contexto griego era agrícola, les era completamente significativo. Y vamos a utilizar un recurso didáctico, dijo Aristóteles. Vamos a utilizar una palabra que les permita a la gente entender lo que quiero dar, lo que quiero mostrarles, que es muy abstracto. Hagan de cuenta que aquello que realmente muestra el ser de la realidad es algo como una parcela a la que le puedes sembrar lo que quieras, la puedes recortar o ampliar lo que quieras, puede cambiar de dueño, le puedes poner un edificio, puede estar llena de piedras, le puedes escarbar para que pase un arroyo por ahí, puedes hacer lo que quieras, pero la tierra, el pedazo de parcela, permanece. Si hacen una exploración del concepto usía, van a encontrar que significa patrimonio. En el contexto campirano, yo vengo de un contexto campirano,
El patrimonio es la tierra. Y es lo que va a permanecer. Entonces los latinos, los romanos dijeron lo que subyace a lo que se sembró, a las vacas, a la casa, al templo, lo que puse, lo que subyace, eso es lo que va a permanecer. El detalle es que no está sujeta o sea, no es algo inmóvil esa parcela, puede mover, puede cambiar, pero va a permanecer como tal, ¿sí? Entonces, hay palabras que se utilizan para poder connotar algo más allá que el dato concreto. A eso es a lo que se refiere este tipo de reflexiones. Me voy un poquito más rápido porque se me va a acabar el tiempo. Entonces, tengo una primera tesis, ¿no? Ahí están una especie de afirmaciones bastante apresuradas al estilo tuitazo barato. Y digo, muy pronto surgió la necesidad cartesiana de explicarme en mí, de explicarme todo desde cero, pero no podía ignorar que ese proceso ya se había intentado con aciertos y fallas. Me arriesgué entonces a emprender un camino destructivo. Fue un tanto atropellado y presuroso, pero resultó esto. Asumo que hay algo, un mundo ontológico, hay entes. Asumo que esos entes son de cierta manera. Dudo de mi conocimiento de esa manera de los entes. Y encuentro al menos que existen dos entes, yo y otro. ¿Sí? Admito que lo otro es diverso. Yo también lo soy en tiempo y contexto. No soy el mismo todo el tiempo. ¿Sí? Voy cambiando. De hecho, estoy en la universidad, estoy en trabajo en la educación. Para mí las personas cambian. Entonces, no soy el mismo todo el tiempo. En un inicio sospeché que por admitir esto yo dependía de lo otro, no al revés. No quise ponerme en la posición solipsista de todo depende de mí. Pensé que era al revés. Como los más simplones dicen de Descartes, ¿no? Es que era solipsista. Entonces, fíjense, el yo se inserta en el mundo. Si fuera al revés, tendría yo la posibilidad de influir en este mundo en grado sumo. Y no es así. Yo me inserto en el mundo. ¿Qué nivel de influencia tengo sobre ese mundo admitido? Solo de cierto tipo y muy limitado. Entonces, ¿qué hay? No solo hay otro, sino diversos otros. ¿Qué se desprende de esto? Que lo otro no solo existe en el ámbito de lo empírico, pero también hay lo abstracto. Y en lo empírico y lo abstracto hay procesos y enlaces entre todos estos entes o cosas que encuentro. Hay enlaces entre las palabras que usamos aquí para comunicarnos. Hay enlaces en la materia, hay enlaces en las ideas, en las emociones, en las imágenes, que no siempre comunicamos y que tampoco se sujetan necesariamente a lo que conocemos como lenguaje, las imágenes, los sentimientos. Yo soy uno de esos otros para otros, no necesariamente como entidad cognitiva, y tampoco esos otros son entidades cognitivas, ¿no? Hay entonces entes con un modo de ser en sí mismos y otros entes que solo lo son como vínculos entre los primeros. Regresamos entonces a las propuestas de Demócrito, de Lucrecio, de Anaxímenes, de Leibniz. Es una propuesta ontológica estoica, espinosista. Apostamos por la ontología de Kant o de los escépticos, tanto racionalistas como empiristas. Se trata de una apuesta por un realismo ingenuo aristotélico y una división ontológica en términos de Nicolai Hartmann. ¿Acaso es una tesis estructuralista o postestructuralista que privilegia solo las relaciones en una estructura? ¿No es esto un punto de partida husserliano que da por cierto la existencia de esferas ópticas? ¿Es una apuesta por un tipo de atomismo lógico o un realismo físico newtoniano? ¿No? ¿Qué es esto que estoy pensando? Surgió entonces una respuesta contundente que aún me preocupa. La relación es el G. Nada es sin relación. Al inicio postulé, fíjense, al menos existen dos entes, otro y yo. Todo el tiempo reparamos en el ente otro y en el ente yo, pero no en la conjunción que me hizo pensar. No nos detenemos en el y, nos quedamos en el otro, nos quedamos en el yo, pero ¿y el y? ¿Dónde está? ¿Por qué no le tomamos atención? Algunas personas lo plantean como una disyunción. Puede haber sido otro o yo, no nada más otro y yo, ¿sí? Existe al menos otro yo. Después se viene otra premisa, entonces, por tanto, luego, de ahí que es el otro tipo de enlace, la I, la O la implicación, ¿sí? Se sigue de.
Eso es otro enlace. Al admitir esto, tenemos ya tres tipos de relaciones: conjunción, disjunción e implicación. No pude evitar, cuando pensé en esto, traer a colación las relaciones de la lógica. Hay, por tanto, más tipos de vínculos: doble implicación, disyunción, que se divide en exclusiva e inclusiva, la negación más la doble negación, que hace posible otro tipo de relación con el resto de las variables y proposiciones. Pero esto no paró ahí. Se dejaron venir otro tipo de relaciones. Las agrupé en términos generales con el concepto de coexistencia. No estoy privilegiando ni la I, ni la O, ni la negación, ni la implicación. Coexistencia. Vi con claridad que incluso si existiera un solo ente, este estaría en relación con la nada que lo circunda, y si todo esto fuera una mera hipótesis, el ente único de mi suposición tendría relación con su agente, yo, y en sí mismo con un conjunto de condiciones cognitivas previas y unas consecuencias simbólicas finales. Incluso tendría relación con la operación interna que lo hace único, el entre, que dije al principio de la meta, como significado de meta de hace un rato. Todo es relativo. La noción de relación empezó a plantearse, que empiezo a querer defender. No quiero que signifique esto. No lo planteo como relativo, sino como antes, entre y después de todo lo demás, incluido lo relativo. Llegué allí y no me convencí, me aventé una tesis 2. Encontré, lo que dice ahí prospi es la palabra griega, la expresión griega para decir relación, en Aristóteles. Encontré un descanso provocado por el trabajo al terminar la carrera. ¿Sí? Tengo que trabajar, ya no puedo leer lo que quería. A todos nos ha pasado, ¿no? Y no fue hasta que tuve que explicar a mis estudiantes el tecnicismo aristotélico de relación cuando se clarificaron todas mis primeras ideas. En Aristóteles la expresión prospi ha sido traducida burdamente como relación, pero me convence más la traducción de con orden a. Esto cambia por completo la teoría. Para el fundador del liceo, el orden en el que están dispuestas las cosas que constituyen otras no tiene un solo significado. El primero se refiere al ordenamiento geométrico, matemático o sintáctico. Arriba y abajo, primero y segundo, sujeto y predicado. Todas estas tienen que ver con ese prospi. No es nada más relativo, relación, o al lado mío. No es nada más eso. Ya me perdí en la hojita esta. Dice, definir o conocer. Bueno, porque aquí yo ya empecé a sospechar algo. Dije, bueno, a ver, ¿y qué tal si justamente en el momento en que mapeo las relaciones, mapeo lo que significa la relación y empiezo a entender este tipo de explicaciones con sus respectivas connotaciones, empiezo a captar que algunas relaciones me son más importantes y más determinantes que otras, pero siempre va a haber una ahí apareciendo, siempre va a haber la posibilidad de que aparezca otra que no contabilicé desde un inicio. Entonces empecé a sospechar que si la filosofía en un inicio es hablar de esencias, pues muy probablemente aquí me aventé una hipótesis que en ese momento no tenía manera ni de comprobar, ni de investigar, ni nada, fue una simple suposición, que estaba ante la posibilidad de hablar de esencia, totalmente. Fíjense, definir o conocer la esencia de un ente no depende estrictamente de lo que estaba yo señalando arriba, pero el segundo significado del orden, de la prospi, hace alusión al modo en el que están dispuestas las cosas, como afirma el Estagirita en su libro 7 de la metafísica. En ese pasaje Aristóteles dice que esto último es lo que llamamos el ser de los entes. Cuando yo lo leí, no le presté atención. Cuando tuve que explicárselo a mis estudiantes, me cayó más el 20. Dije, a ver, la expresión prospi no es lo que nos habían estado diciendo. Hay algo más implícito ahí. Y además, Aristóteles está diciendo en el libro 7 de la metafísica que el modo en el que están dispuestas las cosas, están organizadas, están relacionadas, es el ser. Así lo dice, tal cual, ¿no? Tal cual. En ese pasaje Aristóteles dice
Bueno, sí, ya se los comuniqué. Por ejemplo, dice, el ser hielo es el modo en el que están dispuestas las, bueno, él no dice moléculas, yo lo digo ahora, moléculas del agua, mismo que provoca la disminución de su temperatura, más las propiedades químicas del fluido llamado agua. Otro ejemplo es el modo en el que están dispuestos los elementos que componen un motor, de tal forma que hacen posible la operación que lo caracteriza, su entre, ¿sí? Su esencia. Y entonces, ya metidos en eso, pues vamos a ver qué onda con la relatio, ¿no? O relación. La relación como mensaje es un mensaje reiterado entre dos individualidades o entre dos estructuras. No nada más es un mensaje, es una reiteración de ese mensaje, la relación. Una relación conmigo mismo es el mensaje que se reitera y lo nombro yo. Como entidad, como ser animado, como ser cognitivo. Al encontrar esa relación conmigo mismo, se afirma un ente y se empieza a configurar, a definir una esencia, yo. Aristóteles no fue indiferente a esta idea, pero la asignó al concepto de ser. Recogió de Parménides su carácter de fundamento y adoptó de Platón su talante de explicación universal, de inspiración socrática, por supuesto. No olvidemos que en Parménides el ser es igual al pensamiento, pero el pensamiento racional que da explicaciones congruentes. Lo que Aristóteles atina en llamar ser en cuanto ser, yo lo entiendo como relación en cuanto relación. Por ejemplo, un vaso con agua es el producto de una forma cilíndrica física con un fondo cerrado y una abertura en la que se puede contener agua. Un vaso de agua es un tipo de recipiente cilíndrico que pertenece al conjunto de los recipientes cilíndricos sostenibles por la mano humana y capaz de contener el líquido. En ambas preposiciones, con y de, se alude a un tipo de relación entre un objeto y sus condiciones. Entonces, cuando se admite el ser de un vaso con o de agua, a lo que nos referimos es al producto final de sus relaciones, desde las más físicas a las más ideales. ¿Qué es entonces la relación? Como arjé. Todo lo dicho me permite explicar racionalmente. Implica un orden y una dinámica. Quizá guarde una jerarquía, consistencia o no trivialidad, pero esto aún me es hipotético, todavía no lo exploro bien. Quizá haga posible todo movimiento o cambio, pero esto también me es aún hipotético. Considerar la relación en cuanto a relación exige una apertura que previene contra el dogmatismo. Eso es lo que he estado encontrando. Siempre va a haber una posibilidad de relación extra que me tumbe el changarro. ¿Sí? Siempre. Señalar conclusiones, productos, definiciones, el ser de algo que supone asumir decisiones concretas, esto es X, por ejemplo, evitando con ello la necesidad de descripciones o enumeraciones como argumento al infinito. En algún momento tengo que parar a la hora de estar enumerando relaciones. ¿Sí? Es un concepto, aquí les va la más osada de mis afirmaciones, es un concepto metafísico absoluto. ¿Sí? Porque significa una idea que connota al tiempo que da certeza axiológica. Ahora, hay gente que ha propuesto cosas parecidas. Por ejemplo, Ángel Amor Rival habló de un correlacionismo ontológico que permitía entender las verdaderas entidades o realidades originarias, es decir, Dios y su vínculo con las creaciones ocurrentes. Todo en Amor Rival es relación, pero hay entidades que no son relación. Dios y su creación. ¿Va? Él cree que lo más importante es la relación por el vínculo que hay entre Dios y los creados, pero hay cosas que no son relación, Dios. Javier Zubiri planteó que existe una trascendentalidad en la relación que conduce a lo que llama respectividad o religación entre Dios y sus criaturas. Otra vez, lo importante es la relación entre Dios y sus criaturas. Dios tampoco es relación. La relación allí, tanto en Amor Rival como en Zubiri, es secundaria. Es lo importante para ellos, pero le otorgan el carácter primigenio a Dios. Raymond Panikkar planteó que todo es realidad cosmoteándrica, pues se enfoca en las entidades que son prioridades como la Trinidad. Ahí, no nada más en la Trinidad, sino también en el ser humano, y por eso lo llama cosmoteándrica.
Entonces, para él lo importante es la relación entre estas cuatro entidades. Pero hay entidades que no son relación, ¿sí? Hay entidades originales que no son primeras que cualquier otra cosa. Gómez Danés, mi maestro, parte de dos condiciones, o dos prejuicios: Dios y también su creación, para plantear que un modo de entender su vínculo, su relación entre Dios y lo demás, es a partir de entenderla como un trascendental del ser. Acuérdense, trascendentales del ser: bondad, belleza, verdad, ¿no? Gómez Danés dice, la relación es otro trascendental. Eso yo no se lo he escuchado a nadie. En los estructuralistas, se ajustan al materialismo histórico y sus expresiones simbólicas a través del lenguaje para plantear a la relación como condición de toda estructura. Estudian como objetos a las estructuras sociales y a las culturales. Pero lo importante para ellos es la estructura. Y hay partes de la estructura. Esas partes no son relaciones. Son partes como entidades que no son relación. Se juntan con otras, se relacionan con otras y conforman la estructura. Pero hay elementos originarios. Otro más. Edgar Morin prácticamente también plantea que la complejidad es una relación completa, pero él también considera que hay entidades primigenias que no son relaciones. Pero lo importante es cómo se relacionan todas a la mera hora, ¿no? Manuel de Landa, que también de él habló la doctora Carla Castillo Villapúa en las sesiones pasadas, retoma la idea de Deleuze sobre el ensamblaje. El detalle aquí también es que en la obra Manuel de Landa no aclara, ni metafísica ni ontológicamente, si el ensamblaje es también una entidad fundamental, una G, no lo aclara. Quine planteaba básicamente algo parecido en el sentido que decía que el ser es el valor de una variable ligada, pero las variables por sí solas no son relaciones, no lo son. Pero él cree que solo vale la pena hablar del ser si se le considera como una variable ligada. Y esto solo se logra cuando se cuantifica como algo o como todos, ¿sí? Que son todos los cuantificadores básicos de la lógica. El para mí mal llamado realismo especulativo, ¿sí? Para mí mal llamado realismo especulativo porque el momento en que utiliza realismo se está dejando abrazar por aquello que pretende criticar una postura gnoseológica o de teoría del conocimiento como la postura ontológica principal. Los que son realistas especulativos o del nuevo realismo pretenden criticar esta postura, pero ellos básicamente señalan que lo principal es la contingencia, y la contingencia siempre está cambiando. Pero ¿qué cosas cambian? Los objetos, entes, y esos objetos y esos entes más primigenios no son relaciones tampoco para ellos. Incluso David Lewis, con la pluralidad de los mundos, también acepta entidades que no son relaciones, pero lo importante es cómo se relacionan entre ellas. Y por último, Protágoras. Todo lo reduce a la subjetividad de quien juzga. ¿Va? Todo. Pero ¿qué es? Es un recurso nada más discursivo, es un recurso de combate argumentativo. En realidad, todas las cosas pueden ser relativas, pero son cosas, y ellas mismas no tendrían por qué ser relaciones de relaciones, sino cosas configuradas, delimitadas, ¿no? Del caso es que ninguno de estos canijos me convenció, ¿no? Ninguno me convenció. Todavía no le quito. Entonces, para mí, filosofar la relación es hacer metafísica. Por tanto, sostengo que ninguna filosofía ha planteado la relación como arjé ontológico-metafísico, y ofrezco las siguientes afirmaciones. Toda metafísica es el tipo de reflexión filosófica que nombra aquellas relaciones que permiten explicar el ser por medio de connotaciones, es decir, justificar racionalmente el o los sentidos que exponen la esencia de todo ente, su ser. La tradición filosófica ha explicado que el fundamento primigenio, el final de todo, el arjé, el principio primero, el último, es el ser. Yo no lo entiendo así. Se podría objetar que toda relación es, y con ello la anterioridad ontológica del ser a mi propuesta. Pero aquí estoy afirmando que la relación es el concepto que permite connotar aquello ontológicamente independiente de todo sujeto cognitivo,
que explica el ser de todo ente. Por otro lado, no puedo confundir el nivel filosófico del concepto ser con el nivel lingüístico de la palabra ser, ni con el nivel cognitivo del enlace ser en los juicios, como lo plantea Kant. No podemos confundir esto, y ya voy terminando poco a poco. Propuesta. Explicar filosóficamente la relación es hacer metafísica en su sentido pleno. ¿Qué es la relación en cuanto a relación? ¿Qué es lo que distingue a esta pregunta de otras? Por ejemplo, de cuál es el sentido del ser, ¿no? Esta pregunta por una cualidad, no por el ser. Pregunta por la cualidad sentido, pero no por el ser. Ni de algo, ni de sí mismo. Todo sentido es sentido para un sujeto. Todo sentido es un hilo conductor, una secuencia, un tipo de relación que da orden para que su sujeto lo conozca. ¿Qué es la relación en cuanto a relación? Tiene algo que las demás no, que es, en su sentido, como lo planteé en un inicio. Expresa una postura metafísica de connotación explicativa a partir de un criterio de razón que, como medida, mide una relación de relaciones, que constituye lo que algo es, su esencia. El contenido de X, Y o lo que ustedes quieran poner ahí, relación en cuanto a relación, por otro lado, transforma a la condición que hace posible la pregunta, la relación, en objeto de sí misma. Es decir, despojamos el contenido de su límite epistemológico, que indica el alcance de la pregunta. Con este tipo de preguntas, se abre, se deja al descubierto la operación entre sus límites ónticos. Esto se une al antecedente y a la proyección de ese mismo ente, su antes y su después, y completas la definición de meta. Ejemplitos. Los presocráticos partían de propiedades o de causas. Los teólogos de Dios consigo mismo. La modalidad temprana del juicio racional, la modalidad tardía del devenir, la contemporaneidad y la complejidad. Como menos ejemplos. Para mí, todas estas son palabras maestras que están dejando oculto el tema principal. Relación. ¿Sí? Sostengo que se debe proceder entonces metodológicamente si queremos rigor. Y aquí van los métodos que yo sostengo que existen en la filosofía. Porque no se trata de dictar una frase con potencia filosófica, con calado filosófico y decir, oh, ya soy un filósofo. Hay un método, hay un modo, o si no, entonces cualquier otra metodología de la ciencia o cualquier otra ocurrencia de cualquier otra persona, al momento de aventarse una frase de peso o calado filosófico, se va a asumir como filósofo, pero cuando le pidas explicación y que la desglose, no lo va a hacer. O lo va a hacer históricamente, o lingüísticamente, o psicológicamente, o como ustedes quieran, pero no filosóficamente. Aquí están, esta es mi propuesta. Acudir a la profundidad y alcance de los planteamientos abstractos de la ontología y apostar por un rigor de representatividad es lo que yo planteo como ingeniería filosófica. Un modo de acercarme y tratar el tema filosóficamente. Construir un procedimiento que otorgara confiabilidad al vínculo, a la relación entre postulados ontológicos y a la realidad objetiva a la que refiere. Es un primer intento. Lo llamé ingeniería filosófica porque mi objetivo principal ha sido acudir a la profundidad y alcance de los planteamientos abstractos de la ontología y apostar por un rigor de representatividad, aunque Quine diga que no se puede, yo digo que sí. Es decir, construir un procedimiento que otorgara confiabilidad al vínculo, a la relación entre postulados ontológicos. Propuse que esa confiabilidad se logra con un recurso analítico, no como método, sino como técnica. Esto se consigue con el instrumento de la lógica, que otorga validez, y le llamé lógica gamma, nomás por mamón. No, tiene una explicación. El intento por otorgar rigor, que viene de mis primeros acercamientos, que me gustaba ver la sistematicidad de la lógica, lo intenté así. El ejercicio de denotar aquello que los conceptos ontológicos connotan fue la lógica gamma, lograda así por una trivialidad, en realidad. Ya ve que para todo lenguaje, cuando se está planteando un lenguaje lógico, se utiliza de manera simbólica una L, ¿no? Bueno, yo simplemente la invertí, y al ponerla
patas arriba, pues es una gama del alfabeto griego. Dije, le voy a llamar gama. Nomás por eso. En verdad no tiene ningún chiste. Pero asumí criterios, algunos criterios de la coexistencia como un admitido ontológico. Yo admito, yo digo que ontológicamente hay coexistencia. Agarré un axioma que me permite plantear una equivalencia entre los coexistentes y formulé dos teoremas, el de la esencia y el de la posibilidad. Aquí va. Ahí está. Se lee, esencia es igual a la función de coexistencia en grado 1 a la n relación. Es decir, el grado de relación que expresa el ente entre y después que delimita el ser de un ente. Esto significa que si yo logro identificar precisamente el grado de relación de un ente, podré dar con lo que llamaremos esencia, pero no está cerrada. Es al punto al que llegué. Y es el grado, es el grado 1 porque en cuanto logro con el instrumento de la lógica Gama llegar ahí, estoy ante la presencia de una afirmación sobre la esencia de algo. Yo afirmo que la esencia de esto es y tal, duele mucho. ¿Va? Pero esto no es suficiente, es demasiado pretencioso. Y entonces me aviento este otro porque no puedo ignorar esto, el teorema de la posibilidad. Y se lee, la posibilidad es igual a la coexistencia de la función de emergencia o aparición de grado n que pertenece a un magma cualquiera. El magma es un concepto de Castoriadis y significa algo así como el apeiron de Anaximander. Es una especie de gran punto de inicio primigenio que no tiene para dónde hacerse, no lo puedes agarrar por ningún lado, no hay posibilidad de racionalización ahí ni de ningún otro tipo de nada. Entonces es como una especie de magma que a medida que se va confrontando con su exposición, se va solidificando y va formando entes. Pero no deja de aventar entes, no deja de hacerlo. Y siempre que aparece uno, es como un acontecimiento, porque no estaba planeado dentro del esquema previo. Es decir, entonces, el grado de aparición de una relación para todo ente que pertenece a una multiplicidad. Si hay coexistencia, entonces hay muchas cosas, pero siempre habrá la posibilidad de una más, porque todas están en relación, y cada cosa que es el producto de relaciones previas que no conozco, y que siempre están en la posibilidad de emerger. Entonces, dice, ya con esto voy a ir cerrando. La relación básicamente admite multiplicidad múltiple, relaciones de coexistencia, un criterio lógico de coexistencia para establecer equivalencias, la identificación de una esencia y su posibilidad, y una lógica Gama para otorgarle validez al vínculo entre mis más locas abstracciones de la ontología y los datos concretos que le brinda la experiencia. ¿Sí? La lógica Gama trata de darle validez a ese enlace, porque de otra manera yo me aviento una expresión acá matona, metafísica, chida, y a ver cómo la contrasto. ¿Con qué cosa de la realidad la contrasto? ¿Con qué dato? ¿Con qué archivo? ¿Con qué experiencia? ¿Con qué hecho? ¿Con qué fenómeno? ¿Con qué? ¿No? Bueno, ese es el asunto de la lógica Gama. Entonces, planteo como método a la ingeniería filosófica y digo, voy a relacionar paradigmas, voy a relacionar para establecer el asunto de la coexistencia de los entes admitidos, el paradigma de la inducción y el paradigma de la deducción. ¿Sí? Voy a agarrar a lo que consideraba métodos filosóficos, pero lo voy a usar ahora como técnicas filosóficas, un silogismo, una pregunta dialéctica, una hipogea fenomenológica, ¿sí? Voy a aplicarle la lógica Gama a todo eso y voy a terminar enunciando la viabilidad del teorema de la esencia o del teorema de la posibilidad, para poder enunciar algo con carácter metafísico sobre lo que tengo enfrente. ¿Sí? Algo. Y llego entonces a las conclusiones. ¿Sí se ven bien? Ah, está medio no se ven bien, ¿verdad? Pero antes se las leo. Puedo hacer un listado de todos los puntos de partida de cada postura filosófica enunciado a lo largo de la historia más conocida, la más canónica. Pero no es ese el objetivo de esta reflexión. Eso lo haré quizá después. Ahora invito a que se considere la siguiente pregunta.
¿Cómo es posible que algo individual o grupal sea total y absolutamente fundamental para una filosofía cualquiera? Es decir, ¿cómo es posible que la connotación o la denotación que un concepto explicativo nos brinda pueda ser adoptado como el núcleo de la filosofía como disciplina especulativa o como praxis? Si la metafísica trabaja con conceptos connotativos que explican la esencia o la posibilidad de los entes para expresar con ello un sentido que nos permita señalar su identidad y su diferencia, si esos conceptos no son denotativos ni están sujetos a la contingencia de la sintaxis lingüística, tampoco se limitan a los paradigmas epocales o históricos o a la experiencia personal, si la metafísica estudia los primeros principios y las primeras causas, como dijo Aristóteles, y no como entidades impostasiadas, sino como conceptos de conceptos que explican sin pretender predecir, si bien planteado hasta aquí que la relación es el arjé de todo, estudiar la relación en cuanto a relación es filosofar en su pleno sentido. Todo es una relación de relaciones. ¿Qué es entonces la relación en cuanto a relación? No es solamente un concepto. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su posibilidad? Los teoremas de la esencia de la posibilidad aplicados a la relación en cuanto a relación exigen un tipo de evidencia o de dato. ¿Cuál es? Pero si la metafísica es preguntar radicalmente por el ser de algo y planteo que ese ser se entiende por la relación misma, la pregunta metafísica es radical en el momento en que, en función de las relaciones connotadas o denotadas, nos atrevemos a postular lo que es y con ello asumir una postura ética y un horizonte de decisiones. Concluyo entonces que reflexionar sobre la relación en cuanto a relación es hacer metafísica en su sentido pleno y con ello sustentar el resto del filósofo. Gracias. Gracias, José Luis, fue un gusto escuchar la conferencia. Vamos a dar un momento para preguntas y respuestas. No sé si alguien quiere la palabra. ¿Qué tal, maestro? Muchas gracias por su conferencia, que es interesantísima. Y tengo 3 preguntas, pero nada más una es importante y las demás son más prácticas. Y voy a empezar por estas 2 últimas. La primera es, ¿dónde puedo leer tu teoría del ser como relación? ¿No? Me encantaría tener un libro, un paper, algo por el estilo. Esa es la amenaza al estilo Félix. ¿A poco sí? Bueno, la otra es, si estás haciendo algo para dar a conocer esta formulación filosófica en otras partes, ¿no? Y la pregunta más seria es, si todo es una relación de relaciones, ¿cómo evitas una regresión infinita de eventos hacia el pasado que te retrotrae hacia la nada, ¿no? Y bueno, ya son mis preguntas. Sí, gracias. Gracias por las preguntas. Bueno, hay un primer intento en el texto de Ingeniería Filosófica, el que me publicó Katia hace como 4 años o 5, por ahí. El detalle es que yo no tengo ejemplares. Me traje otras cosas, pero no ese. Y pues en realidad un posible libro está en construcción. O sea, la mera verdad es que no he podido avanzar lo que yo quisiera para eso. La otra es que, bueno, pues accedo y de muy buena gana a las invitaciones que me hacen, por ejemplo en Colima, por ejemplo en la Universidad de Sonora, aquí con el Instituto Luis Tirso, pues para tratar de encontrar el rebote de ideas que me ayuden a entender mejor todo esto. Y lo comenté muy vagamente, quizá no lo dije bien en la presentación, según yo lo dije mal, y es que tienes que tomar decisiones, no irte a una regresión al infinito, precisamente porque ahorita el punto no es encontrar una entidad física o digamos de cualquier tipo, sino plantear un concepto, y ese concepto como tal lo puedes trasladar a cualquier otro ámbito de la realidad, aunque le nombres de otra forma, ¿no? Entonces tomas una decisión, ¿cuál? La que el dato te da,
o la que tu objetivo, tu compromiso de investigación te exige. Hasta aquí paro en la búsqueda de relaciones y esto por lo pronto me sirve para enunciar algo. Lo someto a la lógica gamma, veo qué tan consistente es la respuesta. Si no es consistente según el criterio de la lógica gamma, lo desecho y continúo, ¿no? Y si lo es, lo planteo como tesis, que ahora sí que dialécticamente siempre estará dispuesta a una refutación. Es eso. Se trata de delimitar el objeto de estudio. Sí, delimitarlo constantemente, tomar decisiones que son casi siempre ético-políticas, epistemológicas, pero aplicadas a la reflexión filosófica constante. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Rafael. Sí, bueno, felicitarte porque creo que es una propuesta muy atrevida, ¿no? Muy de arrojo y de una hipótesis interesante, ¿no? De esa perspectiva de un saber que busca lo absoluto, porque la filosofía, como tú bien has dicho, es un saber de utilidades, de radicalidades, de integridad, de búsqueda de lo absoluto, ¿no? Entonces, buscar todavía partiendo de ese concepto de arché o de arché, ¿no? El principio último originario, constitutivo del universo, ¿no? Como de la esencia, ¿no? Yo lo que te plantearía es, te voy a hacer una contraposición dentro del diálogo socrático, ¿no? Dentro del método dialógico, discursivo, y si más bien no hay ser, no hay esencia, ¿no? Es decir, somos más bien contingencias, ¿no? Azarosas o fortuitas, porque en el fondo toda nuestra tradición filosófica occidental parte de un exceso de racionalismo, idealismo, logocentrismo, esencialismo, representacionalismo, panlogicismo. O sea, tenemos como una tradición muy densa, ¿no? De búsqueda, pero claro, como definiendo al ser humano como el hombre, partiendo de la verdadera pregunta de Kant, ¿no? ¿Qué es el hombre, ¿no? Una esencia que busca esencias, ¿eso es el hombre? ¿Somos una esencia o más bien somos un puro existir, un Dasein, un ser ahí arrojado al universo, o como dice el existencialismo, la existencia precede a la esencia, ¿no? O como diría Wittgenstein, si no podemos hablar de esencia, mejor callarnos, ¿no? En la navaja, aplicamos una navaja de Ockham y nos callamos, ¿no? O más bien, pues el positivismo que también desde Immanuel Kant, que de alguna forma declara la imposibilidad de la metafísica como ciencia, ¿no? Es decir, bueno, solo conocemos fenómenos, el número es imposible, saber qué es Dios, saber qué es la libertad humana, saber qué es la inmortalidad del alma, son números, cosas en sí que jamás el hombre va a poder conocer, ¿no? Es decir, hay unos límites cognitivos, hay unos límites del conocimiento crítico, y más allá no podemos llegar, ¿no? Tal vez podemos intuir, pero en un método lógico o panlógico, dialéctico, imposible llegar al contenido esencial de esas realidades, ¿no? O esas utilidades, ¿no? Entonces, la pregunta sería más bien, si nos salimos de esta tradición demasiado, porque tú has empezado muy bien hablando de prejuicios, ¿no? Claro, es que ¿de dónde partimos? ¿De qué presupuesto partimos? Y de ahí vamos deduciendo todo, ¿no? No es lo mismo partir de la existencia que partir de la esencia, ¿no? Si partimos de la existencia no hay esencia. Si partimos de la esencia, a lo mejor sí podemos construir ese saber o esa metafísica relacional que es tu propuesta, ¿no? O relacionante, ¿no? Entonces, la pregunta sería esa, ¿no? ¿Realmente somos un ser más contingente que realmente no podemos conocer la esencia? Yo veo en ti un realismo científico, un realismo filosófico que sí, ¿no? Es decir, sí podemos llegar a conocer las esencias, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con toda la filosofía contemporánea última que ha decretado las ruinas y la muerte de la metafísica, ¿no? Desde el positivismo, el existencialismo, la filología. Entonces, hay malos tiempos para la ciencia madre filosófica precisamente por eso, ¿no? Todas sus hijas bastardas de alguna forma reniegan de ella y se han emancipado en ciencias positivas y reniegan de esa república de las esencias, ¿no? De la búsqueda de las esencias. No sé qué te parece en este diálogo. Bueno, lo que puedo decir es que estoy de acuerdo, solamente hay que establecer algunos significados de las palabras utilizadas. Para empezar, esencia
para mí no es ninguna hipóstasis, ni tampoco algo atemporal, ni tampoco algo fijo, ¿no? Ya hecho, como la tradición filosófica nos ha tratado de decir constantemente. Para mí la esencia no es más que un concepto que me da sentido sobre una realidad que se me presenta, ¿no? O que soy. Y se ha utilizado ese o cualquier otro concepto para señalar el ser de esa realidad. Y cuando digo el ser, tampoco lo quiero hipostasiar, solamente lo podríamos traducir o decir de otra manera como, bueno, el modo en el que este ente, esta situación o esta idea se me presenta tiene que ver con estas características, con esta temporalidad, con esta contingencia, con esta sujeción a un dominio, un cambio, lo que sea. Entonces, yo no estaría de acuerdo en que la metafísica trata de esencias como la tradición medieval o la tradición crítica moderna nos hizo querer dar a entender. Lo que planteo básicamente es que la metafísica es un modo de explicación racional que da sentido, pero de manera radical, sin que eso signifique que señale específicamente las cosas como si fueran atemporales. De esa manera propongo entonces que la esencia es un grado de relación, y en ese sentido es contingente. Solo que, justamente como le trataba de comentar ahorita a Rubén, hay que tomar una decisión de limitar algo y decir, hasta aquí puedo dar cuenta de aquello. Y le nombro de esa manera porque me representa hasta este momento lo que puedo concebir como su ser. Sin embargo, siempre hay la posibilidad de que algo más aparezca, ¿no? El mismo Aristóteles decía, pues, generación y corrupción, nada, absolutamente nada está exento de movimiento, ni la piedra, decía Aristóteles, y no se refería al movimiento de traslación. Entonces, creo que estoy de acuerdo contigo, solamente que con estos matices de, bueno, la metafísica en realidad es un modo de explicación radical, y quienes se desdijeron de la metafísica se desdijeron de quizá de Aristóteles o de algún otro, pero no de su pretensión de explicar la realidad a partir de algo que les hace sentido, ¿no? Y ahí, en ese momento, pues se pueden fundar otras disciplinas filosóficas. Eso es lo que yo te podría contestar ahorita por lo pronto de momento. Yo también estoy de acuerdo con la postura de la contingencia. Entonces, eliminamos la pregunta del ser o por el ser. Sí, es que en realidad... Eliminamos de la metafísica actual. ¿Perdón? O sea, eliminamos la pregunta por el ser o por las esencias o por el che. Lo podemos hacer sin problema. El detalle es que esos conceptos son tecnicismos del ejercicio filosófico, pero podemos prescindir de ellos y podemos llamarlos de otra manera. El asunto está en que están pretendiendo explicarnos y darnos sentido de algo en la misma magnitud que aquellos otros, solo que ya están denostados, ¿no? Porque quizás tenían otras pretensiones o tenían otras ingenuidades. Pero estamos constantemente tratando de organizar la realidad a partir de un criterio que me dé certeza. Estoy buscando un faro, ¿no? Ante la tempestad frente al arrecife. Estoy buscando ese faro. Yo sé que ese faro va a ser temporal. Entonces, yo elijo seguir usando esencia, seguir usando metafísica, seguir usando ser, pero resignificándolas con esta cosa que estoy planteando aquí en la charla, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la plática. Al estar escuchando, de repente recordé haber leído hace algún tiempo un filósofo alemán, Peter Sloterdijk. Okay. Y no sé, se me vino a la cabeza una de sus frases que decía: la ontología empieza con el número 2. No sé si es relación o si las influencias que tú mencionabas ahí pudiera haber algo. No he leído en particular a Sloterdijk, pero el punto me parece importante. Uno de los autores que utilizo para esto es George Cantor. La teoría de conjuntos establece con mucha claridad el inicio de los números justamente a partir de la delimitación de un conjunto. Y esta propuesta la retoma, por ejemplo, tanto Castoriadis como Badiou, y a partir de esta ontología formalizada en teoría de conjuntos,
empiezan a plantear que lo que hay es multiplicidad. Multiplicidad múltiple, dice Castoriadis. Y eso a mí me hace más sentido que plantear un solo tipo de ente del cual se desprenden todos los demás. Me hace más sentido porque se contrasta no nada más con las posibilidades que abre la pregunta dialéctica o la pregunta fenomenológica o hermenéutica, también con las vivencias. No es una sola cosa la que está desplegada en esta cosa que llamamos realidad, un montón. Entonces, en lugar de hablar de multiplicidad múltiple, empecé a preferir hablar de coexistencia. Pero sí, yo coincidiría con que ahí la ontología empieza con eso, cuando empiezas a decir hay, pero no nada más hay uno. ¿Sí me expliqué? Sí. Muchas gracias, doctor. ¿Le gustaría darnos un último mensaje antes de cerrar esta charla? Pues aquí tengo unos librillos, el que quieran, los regalo. Son el de Filosofía del Pensamiento Complejo y el tomo 2 de Dialéctica frente a la corrupción. Ahorita ahí, lo que quieran. Gracias, Cristo.